Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, gracias a la Radio de Comunicación Regional, también a la Asociación de Contribuyentes del Perú y también gracias a un querido auspiciador nuestro que es Black Coffee. Black Coffee es un café de especialidad que apuesta por los caficultores de Cajamarca, Oxapampa, Amazonas, Cusco, incluso del Valle del Brae. Y usted puede conseguir Black Coffee a este número de WhatsApp, 997-393-766. Black Coffee es el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Antes de entrar a la entrevista del día, con una persona de contexto político muy importante, quiero hacer una pequeña introducción acerca de las palabras que el día de ayer diera Luis Almagro, secretario general de la OEA. La OEA, como ustedes saben, es la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos fue creada en los años 50, 60, con la idea de que los países en Latinoamérica se juntaran, se unieran, tuvieran políticas compartidas, compartieran desarrollo económico, desarrollo político, se preocuparan por la democracia. En los últimos años, ciertamente, la OEA no ha cumplido ningún rol importante, valgan verdades. Venezuela es una dictadura, Bolivia ha tenido pues un dictador 14 años, han habido golpes de Estado en toda la región, han habido pues gobiernos autoritarios, y la OEA a veces los ha defendido, a veces ha salido a hablar bien de ellos, a veces ha tenido un rol relativamente neutral. Ellos tienen una oficina que cobra, hace dos tipos de consultoría, y cobran por esa consultoría, cobran a los gobiernos, la OEA cobra por lo que hace. Y tienen dos oficinas. Una, fíjense, que es la que observa las elecciones, y tú pagas. Tú cuando quieres que la OEA venga a tu país a observar elecciones, le pagas a la OEA. Entonces ellos mandan a sus funcionarios, sus especialistas. Y luego tienen otra oficina, que es la que está al costado, digamos, que es la que evalúa si ha habido un fraude. Y a esa también le pagas, ¿eh? Y también la OEA te cobra como gobierno para que tú puedas hacer que los especialistas de la OEA vengan a determinar si es que hay un fraude. La OEA no es la Madre Teresa de Calcuta, no es una iglesia evangélica, no es la parroquia de la esquina, no, la OEA es una organización que cobra plata y vive de los impuestos de los países latinoamericanos y de Estados Unidos. En ese contexto, siendo que la OEA observó, ¿no es cierto?, fue la supuestamente entidad neutral que vigiló las elecciones en el Perú, ha habido una visita del señor Almagro que ha firmado un acuerdo por la democracia con Óscar Maurtua, el ministro de Relaciones Exteriores, ministro que ayer se coló en la cola de la vacunación, ¿no es cierto?, dejó mucha gente afuera, atrás, y se coló, ¿no? Ese mismo ministro firmó un acuerdo con Almagro, y Almagro, saliendo del Palacio de Gobierno, dijo 4 o 5 cosas que llamaron mucho la atención. Dijo que el señor presidente Castillo estaba claramente, había dado luces de que iba a luchar contra la corrupción, número 1. Número 2, dijo que el señor Castillo conocía muy bien las dinámicas sociales del país. Número 3, dijo que no había nada, ninguna sombra, ojo, dijo, no hay ninguna sombra en las autoridades y personas que están alrededor de Castillo. Fíjense eso es lo que dijo. Y cuarto, que seguramente, gracias a Castillo, iba a haber todo un impacto muy positivo, productivo, social. Estas palabras definitivamente llaman la atención, porque el señor Castillo, un par de días antes, aparecía en un video, entrando clandestinamente a una casa en Breña. La mayoría de ministros que tiene han sido cuestionados, ha sacado 10 ministros en menos de 100 días. Hay conflictos sociales que no ha podido resolver hasta el momento, y siguen avanzando varios conflictos sociales en el país. Y definitivamente no hay ninguna política de Estado por la productividad, la inversión pública está paralizada, las grandes obras siguen paralizadas, no hay más proyectos mineros, no hay inversión. Entonces, mi gran pregunta es, con esto termino esta introducción, ¿en qué planeta aterrizó Almagro? ¿O qué intereses hubo detrás para que este señor venga a decir algo así? Parece como si lo hubieran pagado por la publicidad en un periódico. Esto como tú sales a hacer tu publicherry en un periódico. Y extrañamente y paradójicamente, eso fue lo que dijo Bellido en Twitter, ¿no? El ex primer ministro. Pero bueno, ya nos toca conversar con nuestro invitado del día de hoy, justamente sobre estos temas y otros más. Tenemos con nosotros al ex congresista Richard Arce.
Señor congresista, muy buenos días. Disculpe que la introducción haya sido un poquito larguita, pero había que contextualizar a nuestros oyentes de 12 regiones del país, de más de 50 emisoras locales. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Ignacio. Un gusto, como siempre, poder dialogar con ustedes, con RCR, sabiendo la cobertura que tienen a nivel nacional y sobre todo la importancia de poder analizar en este contexto de una coyuntura muy especial que viene aconteciendo en el país, que una vez más los políticos, como tú lo acabas de describir, en realidad exponen a un problema cuando tenemos tantas necesidades, tantas atenciones donde se tendría que priorizar, y la discusión debería ser esos temas como este asunto de la pandemia. Son más de 200.000 muertos, una crisis económica, los niños quieren regresar a clases. Deberíamos estar centrados todos, la clase política, el periodismo, el país unido, discutiendo de qué manera podemos orientar mejor las decisiones de gobierno, ¿no? Pero no, por acción y obra y gracia de los políticos, y ahí la responsabilidad es compartida, porque el Congreso también tiene que asumir su responsabilidad, pero acá el mayor responsable es el presidente Castillo, ¿no? De acuerdo, han habido muchos escándalos, muchas crisis y efectivamente se han olvidado los temas más productivos. ¿Cree usted que este es un momento para que el señor Castillo dé un paso al costado? Ni siquiera hablo de la vacancia, hay gente que le está pidiendo la renuncia. ¿Cómo ve usted la posición en este momento, 120, 130 días después del presidente Castillo? Decepcionado profundamente, porque evidentemente se pretendía tener un gobierno de izquierda que podría mostrar otra careta totalmente distinta a lo que siempre hemos criticado. Hemos sido muy críticos con la silla giratoria, hemos sido muy críticos con el tarjetazo, hemos sido muy críticos con la corrupción, hemos enfrentado y hemos confrontado abiertamente. Y ahora a mí me causa mucha molestia, mucha preocupación ver que un argumento para responder estas acciones, como estas reuniones clandestinas del presidente, es que si los otros han robado, si los otros también hacían lo mismo. Ahí siento que como sociedad estamos siendo condescendientes con la corrupción. El hecho que otros hayan sido ladrones, otros que hayan vilipendiado nuestro Estado, nuestra sociedad, no significa que ese es un argumento para poder santificar las acciones del gobierno actual. Al contrario, la corrupción, se roba 1.000, se roba 10, es corrupción. O sea, no vamos a entrar a estar justificando con otros hechos. El pecado de otros no te hace santo, reza un viejo adagio, ¿no? Entonces, con todas estas acciones, definitivamente es una situación compleja. Mis convicciones democráticas no avalan ningún tipo de vacancia, ninguna disolución del Congreso. Pero tú debes recordar que yo fui congresista y justamente hubo una disolución del Parlamento donde participé activamente, al extremo que tuvimos que hacer el esfuerzo para que se pueda plantear la cuestión de confianza, si no, nunca se hubiera dado. El asunto es que llega un momento inexorable donde los cuestionamientos son de tal nivel del involucramiento, y para mí el fujimorismo cruzó la delgada línea el momento que empezaron a blindar a esta organización criminal de los cuellos blancos, ¿no? Recordemos bien a Inostroza Pariachi, al mismo Chávarri, que ahora han sido defenestrados, ¿no? Y que están con varios procesos. Entonces, no había otra forma, teníamos que cerrar ese Congreso para que se pueda cambiar la forma como se estaba manejando e instrumentalizando la política. Entonces, es lo mismo, ¿no? En el caso de Castillo, yo no avalaría una vacancia, porque es bastante duro para nuestra institucionalidad democrática. Estamos debilitando la figura de la investidura del presidente, de la institución del Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, y debilitamos nuestra democracia. Pero la verdad, con tanto escándalo de este señor Bruno Pacheco, mano derecha, adláter del presidente Castillo, porque fue él quien lo puso, y se va descubriendo que inclusive tiene las mañas más típicas que suceden en municipios distritales generalmente, ¿no? Donde entran y empiezan a cobrar cupos para poder ostentar algún cargo, como el caso de este chofer que ha tenido que depositarle 20.000 soles. O sea, ¿quién deposita esa cantidad de dinero en una época de crisis? O sea, es más que evidente, las pruebas van cerrando el círculo, y que más bien la Fiscalía debería actuar con mayor vehemencia. Pienso que es importante para poder aclarar esta situación. De acuerdo. Ahora, señor Arce, una pregunta que cae de madura. La corrupción no tiene ideología. Digamos, ha habido, como usted dice, muestras de
oscuridades y entramados, intrigas en el fujimorismo, pero también en la izquierda, digamos, ahora, y lo sabemos porque la izquierda también ha tenido mucho esto, los gobernadores regionales que están siendo procesados ahora, hay de todo, hay de centro, de derecha, varios, la mayoría, la verdad, son de izquierda, o sea, esto está generalizado. ¿Qué le falta a la política peruana para hacer esa renovación que nunca se da? Ya años tras años hablamos de la renovación de los cuadros políticos, renovación de los cuadros políticos, y por todos lados nos salen unos personajes que son cada uno peor que el otro. ¿Qué hacemos al respecto? José Ignacio, si me permites ahí hacerte una precisión, yo me encuentro en mi región, en Apurímac, y en los últimos años hemos hecho mucho trabajo de fiscalización, control político. En Apurímac tenemos 20 alcaldes presos, el exgobernador regional Segovia preso, justamente por actos de corrupción. Y hay otros que se están salvando porque se les venció los 36 meses de prisión preventiva y a veces también el sistema de justicia es muy lento. ¿A qué va todo esto? Porque viene a colación de tu pregunta. Porque para empezar, contra la corrupción tenemos que hacer una cruzada nacional. Y ahí no hay que por simpatía ideológica, que por afinidad, que por salvar la imagen de la izquierda, por ejemplo, vamos a tratar de encubrir justamente actos de corrupción. Las cosas son claras y transparentes. Contra la corrupción no hay medias tintas. Y en esto seamos objetivos, ¿no? Mira, fíjate, solo para graficar y que nos puedan entender las personas que nos están siguiendo a través de RCR. El que pagó la coima a Gregorio Santos, recuerda bien quién fue Gregorio Santos, gobernador regional de Cajamarca, luchador social, agua sí, mina no, ahí el que se enarbolaba la bandera de la defensa de la intervención del proyecto minero en Conga. Ojo, quiero poner paréntesis, la defensa de las comunidades no está en cuestión, lo que cuestionamos es que hay muchos supuestos líderes que se arrogan una representación y utilizan justamente esas luchas legítimas para después aprovecharlo políticamente y una vez que están en el poder cometen actos ignominiosos como la corrupción. Y eso es lo que sucedió. Este tipo de la empresa que pagó 3 millones en coima a Gregorio Santos y que por eso fue sentenciado porque en el proceso declaró, estoy hablando de este señor Pasapera, es dueño de una de estas empresas que han estado presentándose en este proceso de licitación para ganar este beneficio de esta obra del puente allá en este escándalo donde está involucrado el propio presidente de la República, con esta señora, se me fue el apellido, pero que entra subrepticiamente, llamémosle, en altas horas de la noche, al supuesto domicilio del presidente Castillo, ¿no? Entonces, a lo que voy es, fíjense, esas viejas mañas, esas formas vedadas justamente de hacer política, y en este caso Gregorio Santos involucrado con una empresa corrupta, se repite, pero fíjate, en un nuevo gobierno, y en el gobierno que llamaban del pueblo, del que iba a luchar contra la corrupción. Pedro Castillo se llena la boca diciendo 200 años que hemos vivido de corrupción. Yo le sumaría 200 años y 120 días, ¿no? Para ser precisos, porque las cosas objetivas, ¿no? Porque acá no hay medias tintas. Y a mí me ha costado mucho, porque fíjate, y quiero ser muy transparente en ese aspecto, José Ignacio, has visto que casi todos mis compañeros, mis camaradas de izquierda, se han subido al coche de gobierno. Y muchos con legítima razón, porque son profesionales, son capaces, no voy a poner a todos en el mismo saco, ¿no? Pero no ha habido una posición de crítica para también manifestarse frente a lo que representaba el gobierno de Pedro Castillo. En lo personal, sabía quién es Vladimir Cerrón, hemos tenido una confrontación abierta antes de que ellos puedan tener este espacio político por lo que había hecho en Junín. Entonces, con esos antecedentes, definitivamente era incoherente que podía avalar una propuesta de gobierno promovida por una persona sentenciada por corrupción. Y eso me ha costado políticamente, porque muchos camaradas dicen que ya somos fujimoristas, ya nos hemos aliado a la derecha, que estamos apoyando la vacancia, que queremos tumbarnos al gobierno legítimo del pueblo. Simplemente estamos haciendo nuestro ejercicio ciudadano, demostrar nuestra capacidad de indignación, que creo que es una de las características elementales que todo hombre de izquierda debe tener. El día que perdamos esa capacidad de indignación, mejor cerramos el kiosco y nos vamos, ¿no? Tercera derivada de esta conversación. En este contexto que estoy totalmente de acuerdo con usted que no hay etiqueta ideológica para la corrupción, digamos,
hay un momento político que se está viviendo ahora, más allá incluso de Castillo. ¿No le parece un poco extraño que Cerrón y Bellido ya estén contentos con la vacancia? ¿Qué hay detrás de eso? Porque de la derecha, de la oposición, hay toda esta idea de que esto es como una especie de copamiento del Estado, y usted lo va a haber escuchado, ¿no? Por grupos senderistas, filosenderistas, y que no importan las piezas, lo que importa es que se está montando un Estado comunista, mariateísta, llámalo como quieras. ¿Es así? ¿Es que Cerrón y Bellido ya decidieron que la pieza Castillo tiene que salir, entra Boluarte y seguimos con este plan medio de copar el Estado de esta gente un poco, vamos a llamarlo por sus palabras, radical, extremista? ¿O más bien creen que es una estrategia, se están peleando, hay desorden, hay caos? ¿Qué pasa al interior de este grupo de personajes que nos gobiernan? Lo que hemos visto y hemos sido testigos, y no se necesita mucha capacidad de análisis para poder darse cuenta, es que Perú Libre es una organización política que ha tenido la oportunidad de ser gobierno, pero que en realidad es un grupo de aventureros que ahora ostentan poder, que al momento de asumir justamente la responsabilidad solo les importa su agenda particular, hasta personal, podría decir, porque te puedo graficar, ¿eh? El caso de Guido Bellido, lo nombraron premier, en vez de alinear las políticas de gobierno. Yo sé que no tenía experiencia, ¿no? Ha estado 15 años en la universidad, nunca ha tenido ninguna labor de función de gestión, de gerenciar algo, y bueno, el presidente le dio la confianza para que gerencie todo el país, y lo que hizo fue activar los conflictos sociales, y discúlpame, no es soberbia, con toda la humildad, pero yo lo dije el 2 de agosto, ahí están los twitters, que lo que estaba haciendo Guido Bellido era activar los conflictos sociales y que lo que iba a hacer es generar un embalsamiento de los conflictos sociales por su irresponsabilidad en el manejo y gestión. Dicho y hecho, ha pasado los meses y ahora fíjate, tenemos embalsados los conflictos sociales en el corredor minero, en Ayacucho inclusive han incendiado un campamento minero, lo de Antamina, tenemos a nuestros hermanos Aguajún en la Amazonía reclamando por los derrames de petróleo, todos con reclamos legítimos de parte de la población y que justamente reclaman la ausencia de ese Estado. De eso quiso aprovecharse Guido Bellido. Por otro lado, Bermejo, recordemos bien, él tiene su agenda con los cocaleros. Este sujeto ha sido responsable para que se activen los conflictos también en la Amazonía, porque es un tema bastante complejo el tema de los cocaleros, porque evidentemente está asociado a un ilícito penal, como es el narcotráfico. Entonces, exacerbar justamente las emociones y sobre todo la situación que viven los productores cocaleros tiene consecuencias y ahí está. Y lo más gráfico es, debemos recordar a Barranzuela, ¿no? Cuando estaba de ministro, él aplaudía, él era uno de los principales defensores del gabinete de Mirta Vázquez, y el día que lo sacaron por irresponsable a este otro personaje inefable, ministro del Interior, que ni siquiera respeta sus propias normas que establece el Ministerio del Interior, simplemente le quitó el respaldo y votó en contra. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? El que se llena la boca Bermejo diciendo que es marxista, yo creo que es marxista por Groucho Marx, ¿no? Este comediante americano que decía, estos son mis principios, si no te gusta, acá tengo otros, ¿no? Creo que lo ha graficado en cuerpo entero. De la misma manera Cerrón, mira, fíjate, tienen un partido, han ganado las elecciones, tienen el presidente, no les importa su partido, porque lo que están haciendo es, con estas actitudes individualistas, están destruyendo su propia organización política. No les interesa el gobierno, al extremo que han votado en contra del gabinete propuesto por su gobierno. El día de la juramentación, otro inefable como Valdemar Cerrón estaba acusando de traidor al presidente. Se parecía un mundo surrealista, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que estos simplemente son aventureros políticos. No les importa su partido, no les importa el gobierno, menos les va a importar el país. En consecuencia, lo que vemos es que simplemente son sus egoísmos, sus angurrias, sus ambiciones políticas que los motivan a estar en ese espacio. Y ahí ha caído también Castillo, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Lo que pasa con Castillo es que se ha rodeado de gente sinvergüenza, ¿no? Este Bruno Pacheco va a terminar en la cárcel, es más que evidente, hay muchas evidencias y la Fiscalía debería estar actuando con mayor prolijidad, considero, porque ahí hay mucho pan por rebanar. De acuerdo. El panorama entonces no es tan simpático, ¿no? No es tan bonito para la población.
Pregunta rápida para cerrar. ¿Usted estaría dispuesto a volver a la política? ¿Está pensando volver a la política de una manera más activa o ya, digamos, va a dedicarse un poco más a su rol como ciudadano, como vigilancia activa desde la ciudadanía? ¿Cuáles son sus planes a futuro? Yo soy político y estoy involucrado directamente. El 2010 tomé una decisión, regresé de Europa para postular a mi región para ser gobernador y bueno, el 2016 mi pueblo me dio el gran honor de representar a Purímac y llegamos al Congreso de la República. Estamos trabajando un proyecto político para poder participar en el 2026. Tenemos que inscribir un partido de una izquierda progresista, de una izquierda concertadora, dialogante, democrática, ¿no? Y creo que si ese espacio se puede construir, sé del costo político que va a significar estas acciones del gobierno, ¿no? Pero veamos con objetividad el futuro, ¿no? Al final tenemos que ser optimistas. Por esencia soy optimista por naturaleza, porque creo que el peruano es capaz de salir de los más grandes problemas que se pueda afrontar. Si queremos definir una característica que tiene el peruano es la resiliencia. Entonces, yo le tengo mucha esperanza justamente a nuestro país, porque fíjate en la calle, o sea, la gente, cómo se crea un puesto de trabajo en plena pandemia para poder generar ingresos, para llevar un pan a su familia. Entonces, sí hay esperanza por este país, pero por eso, justo, las autoridades, los políticos son los que deciden el futuro de esos más de 30 millones de peruanos. Frente a ese escenario, quiero plantear una propuesta, ¿no? Entonces, para eso nos estamos organizando fuerzas desde provincias, fuerzas progresistas de centro, de izquierda, para poder plantear esa propuesta del 2026 y volver a intentar postular a la presidencia de la República. Ojalá, interesante noticia y efectivamente es lo que se necesita, una centro-izquierda, una izquierda más democrática, técnica, profesional, y también una centro-derecha, una derecha técnica, democrática, profesional, que se junten en el medio por la eficiencia, por la reforma del Estado, porque acá vamos a conseguir todo, acá no hay ideología. El gran problema de este país es que tenemos un Estado muy, muy burocrático, con mucha corrupción y evidentemente impredecible, con políticos que no tienen, pues, la talla a veces para poder gobernar a este país. Y como usted bien ha dicho, señor Arce, el peruano es tan resiliente que ya normaliza estas cosas, se acostumbra y sigue su vida chambeando, sobreviviendo, ¿no? Pero mientras tanto, no es justo, ¿no? La institucionalidad. No es justo, José Ignacio, no es justo porque tanto esfuerzo, tanto sacrificio y ver que los políticos estén birlando el Estado, que estén aprovechándose, generando una situación de caos. Mira el dólar cómo está, nuestra imagen, nuestro riesgo país se incrementa, el tema de la calificación baja. Entonces, eso tiene un efecto directo, porque mientras están esforzándose, poniendo la fuerza para poder sacar al país adelante, los políticos con sus decisiones generan crisis innecesarias, todo por querer imponer su ideología, su visión, que ni siquiera es decente, ¿no? Porque estamos viendo que hay actos de corrupción. Yo considero que es determinante por eso evaluar bien a la hora de votar y que nos genere una gran lección estas elecciones, ¿no? Que las autoridades tienen que tener cierto nivel de competencia para que puedan asumir. Todos los ciudadanos tenemos derecho a elegir y a ser elegidos, lo dice la Constitución, pero una obligación para cualquier político es prepararse, porque el solo hecho de asumir un cargo donde no estamos preparados, considero que ya es un acto de corrupción. De acuerdo, muchas gracias, señor Arce, y mucha suerte en su proyecto político. Seguramente lo tendremos más adelante para seguir conversando acerca de la coyuntura y también de Apurímac. A ver cómo van las cosas. Con mucho gusto. Le vaya muy bien. Gracias, muy amable. Gracias, ha sido el ex congresista Richard Arce quien nos ha contado que tiene un proyecto político adelante y que va a querer participar de las elecciones del 2026 con una propuesta de izquierda democrática. Estaremos muy atentos a eso, porque definitivamente toda iniciativa institucional, política, es bienvenida. Los votos para la moción de debate de la vacancia ya se consiguieron, la vacancia se va a debatir, eso está claro. Y seguramente Castillo mandará a su abogado. Los votos para la vacancia en sí misma está un poco más complicado, pero esto está muy cerca. ¿Qué pasará después? ¿Cómo se vendrá el escenario si es que votan a Castillo, echan a Castillo y entra Boluarte? Vamos a ver los siguientes días, las siguientes horas qué es lo que ocurre, pero definitivamente esto no es nada bueno para el país. Necesitamos paz, estabilidad, desarrollo económico, inversión, trabajo, salud, educación, y nada de eso tenemos. Al contrario, tenemos más políticos, más burocracia, más corrupción. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana aquí en A Fondo. Que les vaya muy bien.
Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.